Bueno, bienvenidos. Estamos en una nueva noche, en un nuevo shiur de el Tania, de lo que se llama el mapa del alma. Y vamos a hablar, continuando lo que comenzamos la semana pasada y viene en relación y encadenado a lo que veníamos hablando las semanas previas, sobre la cuestión de las vestimentas del alma, las ropas del alma. La semana pasada hablamos bastante sobre la existencia, la personalidad, la esencia del alma, o de la persona, del ser, de quien manifiesta eso que él mismo representa, y cómo esto se expresa, la expresión que viene a través de pensamiento, palabra y acción. Mahshavá, dibur, la boca, y maasé con las manos. Tenemos los tefilim, tenemos la acción concreta, tenemos las acciones que vienen con la boca, el estudiar, decir, recitar, y tenemos las acciones, las mitzvot que vienen con el pensamiento, con la mente, que también incluyen la mitzvah de la fe, la mitzvah de creer en Hashem, la mitzvah de amar a Hashem, que tiene que ver con el corazón, pero con la mente. Y hablamos de esa importancia de que muchas veces uno está condicionado por lo que uno siente que es. Y dijimos, no es tan importante solamente quién sos, sino también es importante lo que haces. Y a veces lo que haces es hasta más importante de quién mismo sos. Por eso planteamos la idea de que, por más que uno no sea un tzadik, uno puede elegir qué ropa se pone, quiere decir qué vestimenta usa, qué acción toma, qué palabras dice y qué palabras dice y qué pensamientos tiene. Ahora dijimos, no, los pensamientos aparentemente no se pueden controlar porque los pensamientos son más allá de lo que uno dice, me caen los pensamientos negativos, ¿cómo crees que haga? Me está lloviendo, me está granizando, me está granizando pensamientos negativos. Viene el Tania y nos dice, vos podés detener, vos podés frenar lo que son los pensamientos. Hay una famosa historia jasídica que había una vez un alumno del Magui de Mesrich que se presentó a su Rebbe en un yejidut, en una audiencia privada, y le dice, maestro, tengo un problema con los pensamientos que me atacan mi cabeza. Estoy un día tranquilo, de repente me viene un pensamiento negativo, de repente viene un pensamiento de lujuria, me viene un pensamiento de duda, no sé cómo controlar los pensamientos. Entonces el maestro piensa y le dice, bueno, te voy a recomendar una persona para que te ayude con esto. Viajá a tal y tal ciudad y ahí preguntá por fulano que vive en una casa ahí, anda a visitarlo. El hombre emprende el viaje, invierno, Rusia, caminos difíciles, viento frío, nieve, caballos cansados, todo un viaje largo, cansador. Finalmente, al amanecer, llega a la posada, a la casa de este hombre que le recomendaron. Dijo, es acá, ve que están todas las ventanas, las persianas cerradas, las puertas cerradas. Se dedica a tocar la puerta. Empieza a tocar la puerta, no le abre nadie. Pasa un rato y dice, ¿habrá alguien? Pero ve que adentro hay señales de vida, hay movimiento, alguien está adentro. Entonces vuelve a tocar la puerta, toca la persiana, aplaude, saluda, se sienta en la escalera, espera un rato, vuelve a tocar, se frota las manos, le hace frío, da una vuelta, gira por alrededor de la casa, dice, no me estarán escuchando, será sordo la persona que está adentro. Y así sigue insistiendo un buen rato, con el frío, con la nieve, con el viento frío. Finalmente, después de un largo rato, alguien le abre la puerta, le dice, mira, hay una persona acá, bienvenido, adelante, pasá, lo hace entrar, lo hace sentar en el sillón, le da algo calentito para tomar. Y el hombre le dice, ¿cuál es la razón que viniste acá?
y le dice, la verdad es que me mandó el Magui de Mesrich para aprender una enseñanza de cómo dominar la mente. Y dice, qué raro. Le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, no quiero ser maleducado, dice el invitado, ¿no? El hombre que llegó. Si usted estaba en la casa todo este tiempo, ¿por qué no me abrió la puerta? ¿Por qué no me escuchaba? ¿No se escuchaba cuando yo estaba tocando, yo estaba aplaudiendo? Y el hombre le dice, yo escuchaba perfectamente. Y entonces dice, y esta es mi casa. Yo en esta casa dejo entrar al que quiero, y al que no quiero dejar entrar, no lo dejo entrar. El hombre entendió que ese era el mensaje que le quería dar el Rebbe cuando lo mandó a esa ciudad. El mensaje que le quería dar el Rebbe era, los pensamientos que uno quiere dejar entrar, los deja entrar. Y los que no quiere, los expulsa, los echa. Vos tenés el don, el talento, la capacidad, y todos lo tienen, de poder empujar los pensamientos. Tenemos varias maneras de empujarlo. Una manera de empujarlo es como la alarma del celular, y uno tiene la opción de posponer. Uno dice snooze, uno suena la alarma y dice dame 10 minutos más, en 10 minutos volvé. Entonces dice, hay que enfrentar las cosas. Pero cuando uno quiere, uno tiene que intentar tomar el control de la mente y decir, los pensamientos de terror, los pensamientos de algo malo, los pensamientos de un futuro incierto, son importantes para analizar. Pero depende cuándo es el momento. Cuando estás en plena acción, por ejemplo, en plena tefilá, en plena conexión con Hashem, y de repente te viene un pensamiento negativo que te empieza a distraer y empiezas a pensar en cualquier cosa. Y de repente te dicen, che, ¿dónde andabas? Uy, me fui a pasear con la mente, hice un rodeo y me entraron pensamientos y además me pongo triste porque esos pensamientos no deberían estar en este momento, entonces si yo soy tan débil, el Ratania dice, olvídate de todo eso. Un pensamiento que viene, expulsalo, con las dos manos, expulsalo como si fuera un intruso. Son pensamientos intrusos que vienen a atacar la mente justamente para desconcentrarlo. No es fácil, nadie tiene la llave de la mente, ¿no? Obviamente que hay que tener un control mental y hay gente que entrena para eso, para poder controlar la mente, pero la ansiedad o tantas otras cosas que nos vienen a la mente, pensamientos intrusos, que por lo general no ayudan a mejorar las cosas, por lo contrario la empeoran. Una de las personas que trabaja en Atzalá, en primeros auxilios, tiene que tener la mente fría. Cuando hay una persona de riesgo de vida, tenés que poder pensar con la cabeza fría y tomar las decisiones en frío, correctas. Cualquier persona, sin ir a tal extremo, cuando pasa un problema, una situación, cualquier problema de chico o grande, ¿cómo resolvés? Si te empezás a preocupar y a maquinar y a decir está todo mal y si va a salir mal y probablemente no funcione, y es negativo y es tóxico y esto y lo otro, y es un pensamiento intruso que empiezan a cascotearte el casco de la mente, cascotearte el cerebro, y de repente estás enojado, estás de mal humor, no podés ver las cosas bien. Tania dice, los pensamientos son ropas que uno se viste o desviste. Sacate ese pensamiento y vestite con un pensamiento positivo. ¿Sencillo? No digo que es sencillo. Por eso el Tania y por eso el Rebbe, que esta semana fue su aniversario, siempre proponían la importancia de tener pensamientos positivos. Y la famosa máxima del Tzemach Tzedek, del Rebbe tercero, que es una máxima universal, que dice, Tracht gut, wird sein gut. Pensá bien y va a estar bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente no solamente hay varias maneras de interpretarlo. Una que es la sencilla, que es algo muy común, que si uno tiene pensamientos positivos, va a estar bien la cosa. Si vos podés dominar el pensamiento y manejar el pensamiento de que querés pensar en positivo, probablemente tengas más oportunidades. En los negocios, por ejemplo, hay estadísticas de estudios que la gente con pensamiento positivo y optimista tiene mejores resultados. Le vas a caer mejor a la gente. Vamos a ver un ejemplo.
estás viajando en el aeropuerto y de repente te dicen que el vuelo se cambió y que no hay lo que hacer y que por cuestión de fuerza mayor o una cuestión de hay una tormenta. Ahora, lo primero que viene a la mente de uno dice, uy, me llego a Buenos Aires tarde, me van a esperar, me pierdo el vuelo, me pierdo la conexión, ¿dónde voy a parar acá? Que me van a pagar el hotel y yo tenía que una reunión mañana. Catástrofe, caos. Y lo primero que dice, voy a hablar con las de la aerolínea, le voy a gritar, le voy a decir que no puede ser. Ahora, me lo dijo gente que trabaja en aerolíneas, gente que trabaja en servicio al público y gente que viaja mucho, compartiendo ese punto. Y digo, me dice, ¿sabes qué? Los propios empleados de la aerolínea miran a la persona que viene y dicen, cuando el tipo viene a los gritos, dice, señor, discúlpeme, usted acá no puede hablar. Váyase, aléjese, no hay nada que podemos hacer, está cerrado. El vuelo está cerrado, no tiene con quién hablar. Se ponen, cuando uno los enfrenta, los amenaza, les empieza a gritar, muchas veces ellos no tienen respuesta. Y por lo tanto tampoco se esfuerzan demasiado para ayudarlo a veces. Dice, mirá cómo me trata, maleducado, me dice esto, me grita lo otro. Señor, tome distancia, por favor. Y la mente de uno está todo ahí turbulento, furioso, y no ayuda, no puede pensar claro, de repente estás ahí y dices, bueno, mirá, si te tomas un taxi, te vas al otro aeropuerto, si combíneme otro vuelo. Entonces vos estás con la mente tranquila. Empezás a sacar esos malos pensamientos y decís, buenas tardes, buenas noches, yo sé que esto es una cuestión que ustedes no están a su alcance. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Podemos buscar alguna alternativa? ¿No hay alguna conexión disponible por otro país? Y muchas veces las cosas se solucionan. Pero uno tiene el poder de manejar la mente. Y eso lo vimos también al principio en el famoso, la historia de este alumno del Alter Rebbe. Uno tiene el poder de manejarla, uno tiene el poder de permitir qué pensamiento entra, es bienvenido en casa, en la mente de uno, y qué pensamiento es un intruso, un impostor, una persona que viene acá a sabotear nuestra calma, nuestra tranquilidad, nuestras buenas decisiones, etc. Entonces el Tanya nos propone y nos dice, sí, hay dos ropas para ponerte, una ropa del alma divina y una ropa del alma animal. La ropa del alma divina son los pensamientos, palabras y acciones que Hashem propone, recomienda, estimula, motiva y dispone para hacer. O sea, Hashem dijo, estos son los pensamientos, palabras y acciones que a mí me dan satisfacción que ustedes hagan como seres humanos, que son éticos, que son morales, que son positivos, que son buenos. Hay otros que no. Hay otros que por lo contrario tienen libre albedrío. Hay pensamientos que no me representan, que representan lo perverso, que representan la maldad de la persona, representan tantas otras cosas. Entonces, después que conocimos a las vestimentas, vamos a revisar qué es lo que expresa, qué es lo que manifiesta el alma divina a través de estas vestimentas. Y como dijimos, al ser que el alma divina es una parte, un fragmento, una fracción del infinito, de Dios mismo, tal cual, tangiblemente, o sea, es un pedazo de Dios, su esperanza, su aspiración, su ambición es conectarse con Hashem a lo máximo posible. Eso es lo que él quiere de la vida. Por lo tanto, utiliza todas las herramientas a disposición, todo su potencial, toda su capacidad para una única cosa y meta y objetivo: conectarse con Hashem, reencontrarse con Hashem. Como dijimos, una parte de Hashem quiere reencontrarse con su fuente y raíz, con su creador. Ahora, ¿cómo hace? Según, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que tiene que hacer con el alma divina, con el pensamiento, palabra y acción? ¿Qué es lo que tiene que hacer con todo eso? ¿Cómo se conecta el alma? Entonces, para eso Hashem nos puso un camino disponible, conciso, claro, allanado, que es las mitzvot.
son las mitzvot. La Torah y las mitzvot son el camino que Hashem nos dispuso para que nosotros nos podamos conectar. Vamos a leer un poquito el Tania de adentro para poder entrar en palabras. Dice así, Ve'od, y tiene, Lejol Nefesh Elokit, cada alma divina tiene Shlosha Levushim, tiene 3 vestimentas que son pensamiento, palabra y acción de las 613 mitzvot de la Torah. O sea, las 613 mitzvot de la Torah tienen pensamientos, palabra y acción disponibles. Que cuando la persona cumple en acción todas las mitzvot de acción y cumple con la palabra en la explicación y el entendimiento y el análisis de las 613 mitzvot y sus alajot, y en el pensamiento, en la mente, él capta todo lo que puede captar en el pardés, en la parte literal, en la parte mística, en la parte secreta de la Torá, en la parte interpretativa de la Torá, entonces lo general de las 613 miembros de su cuerpo, porque el cuerpo justamente son 613 miembros, órganos, entre órganos y vasos sanguíneos, se conectan, es como que enganchan, empalman, hacen juego con las 613 mitzvot de la Torá y se convierte, ahí hay una fusión, hay una conexión. Uno de los ejemplos que podemos usar para esto es la electricidad. ¿Sí? Uno se enchufa con la fuerza eléctrica, con la fuerza divina. Ahora, imaginen un enchufe, ¿sí? Un aparato, y uno tiene que saber cómo se enchufa el aparato. No cualquier cosa tiene electricidad. Si yo tengo me acuerdo que había en una época, cuando yo era chico, en Tucumán, había una empresa que vendían televisores, y había gente humilde que cobraba el primer sueldo, y había muchas cuotas. Entonces su sueño era tener el televisor, y vivían en una zona alejada, en ranchillos, en las zonas ahí suburbanas, y se compraban un televisor enorme, y después llegaban a la casa, se daban cuenta que no tenían electricidad, y tenían el televisor parado en la casa, y no tenían tendido eléctrico hasta su casa. Era un barrio que todavía no tenía el tendido eléctrico. Entonces, ¿para qué querían el televisor si no lo podían enchufar? No se dieron cuenta, después no sé si usaban querosén para hacer había un generador de electricidad y podían ver alguna hora por día. Pero este es el punto, si vos tenés el equipo, el aparato, pero no lo podés conectar a la fuente de electricidad, no te va a funcionar. Lo mismo con el cuerpo, la persona. Necesitas el sendero que Hashem te deja para conectarte con él. Por eso la palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, conexión, unión, vínculo. La mitzvah no es una orden, no es un mandato. También significa eso, pero no es solamente el mandamiento desde un punto de vista del accionar de la persona, sino que es principalmente un punto de encuentro. Es el punto de encuentro. Yo de chico también me acuerdo de otro juego, no me acuerdo cómo se llama, que era un juego de preguntas y respuestas, y que vos tenías un cablecito, usaba una pila, vos tenías un cablecito con una punta de metal, y vos tenías que conectar la pregunta con la respuesta correcta y se encendía una luz. No sé si se acuerdan de ese juego. Entonces vos conectabas la punta metálica de la pregunta con la punta metálica de la respuesta, y si era la respuesta correcta se encendía la luz, y si era la respuesta incorrecta no se encendía, y no sé si hacían turnos. Era un juego en esa época de moda. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No cualquier acción es la que te conecta y te vincula con Hashem. No cualquier acción que uno haga es la que lo vincula con el. Entonces, por un lado, las acciones son actos externos de la persona. Las acciones no soy yo.
criminología, judicialmente uno dice tenés que hacerte cargo de las acciones, pero vos no sos las acciones que haces. Las acciones son externos a vos. ¿Sí? El cerebro mágico se llamaba el juego este, ahí está. Ahora, las acciones que uno hace son externas a uno. Entonces, pero al fin y al cabo, ¿cuál es nuestro punto de conexión con el infinito, con Hashem? Las acciones que podemos hacer. Ese es el vínculo, ese es el punto de encuentro que Hashem hace. O sea, Hashem, por un lado, Dios es infinito. Al ser infinito, trasciende a la persona, trasciende la posibilidad de concentrarse en algo limitado, ¿verdad? Si algo es infinito, no puede, infinita agua no puede caber en un vaso, en un vaso de agua, en un mate, porque es infinito. El ser humano es finito, es limitado. Tenemos la capacidad, una cantidad de fuerza, una cantidad de años de vida, una cantidad de tiempo, una cantidad de espacio que podemos recorrer. Somos limitados. Dios es infinito. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es el punto de conexión entre lo finito y lo infinito? Entonces, Hashem propone acciones que son fuera de la persona y Hashem se inviste, se da a conocer, a vincularse a través de esas acciones. Vamos a leer un poquito más y después vamos a analizar más a fondo esta idea. Por eso, y a pesar de que estas tres vestimentas representan tanto el intelecto y tanto la parte intelectual y la parte emocional de la persona, porque al fin y al cabo las acciones son los transmisores de lo que pasa por adentro, que son el intelecto y la emoción, que es la estructura del alma en sí, y las acciones son solamente las vestimentas, las acciones, las palabras, los pensamientos son solamente las vestimentas. De todas maneras, el pensamiento representa principalmente lo que uno piensa, el intelecto, y la palabra y la acción, los sentimientos. Pero, porque un verdadero sentimiento es el que se expresa hacia afuera y se ve, como dice el Tanya, y más en detalle, el nivel de Chabad, Jochma Binaidat, pensamiento, de que es sabiduría, entendimiento, comprensión, que se inviste en entender la Torah que él capta. O sea, si yo hoy en día, hoy en esta clase, en este preciso instante, estamos conectados a través de los celulares, a través de la computadora, pero tenemos el ojo, el oído y la mente puesta en entender lo que estamos diciendo, estoy en este preciso instante haciendo una fusión, una conexión con Dios, con la divinidad y con la Torah. ¿Por qué? Porque el Chabad mío está puesto en función. A veces uno dice Chabad, piensa que es una institución, un movimiento hasídico nada más. Chabad, la corporación. Chabad es, cada uno tiene un Chabad. Tiene un pensamiento, tiene un Jochma, tiene la sabiduría, el entendimiento y la comprensión. Y en este preciso instante estamos poniendo a trabajar el motor de nuestra mente para poder comprender estas palabras. Por lo tanto, nuestra mente abarca el pensamiento y este pensamiento ingresa adentro nuestro. Vamos a seguir esto, si Dios quiere, en el capítulo siguiente del Tanya, que enfoca en esa idea justamente. Cómo podemos entenderlo, y como lo entiende el alma, como está arriba. Y las emociones, que principalmente el Tanya acá dice son 2, son 7 sefirot, pero acá el Tanya dice, las 2 principales son tanto el amor que uno tiene y tanto el temor, la reverencia que uno tiene, como ya explicamos, que no se refiere al miedo, sino se refiere a la idea cabal de grandeza que te genera así algo que es importante, algo que te apabulla, y sus ramificaciones y descendencia, o sea, cómo va desarrollándose de estas 2
principales que son Gesed y Geburá, que son dar, que son bondad y rigor, entonces dice acá, y de ahí se proyectan, se invisten, como dijimos antes, vamos a leer un poco de adentro, melubashot, se invisten en el cumplimiento de las mitzvot de la práctica y las mitzvot en la palabra, que es el Talmud Torah, por ejemplo, el estudio de Torah, que vale como todas las mitzvot. Y de hecho, en el amor tenés incluido 248 mitzvot positivas. Alguna vez ya lo explicamos, pero dice, el primer mandamiento es yo soy tu Dios, que es el mandamiento que representa todo lo que tiene que ver con amar a Hashem. Y si uno ama a Hashem, quiere hacer cosas para él. Por lo tanto, incluye todas las 248 mitzvot positivas, de acción. Ponerse tefilín, ponerse de acá. Porque el que las cumple de verdad, y de ahí se proyectan, y sin ellas, sin el amor, no tienen sostén verdadero, porque el que las cumple de verdad, él es el que quiere a Hashem y quiere apegarse a él, y por lo tanto, la alternativa que él tiene, las mitzvot no son hechos aleatorios o hechos civilizados nada más. No se trata de la civilización de la Torah y las mitzvot. Se trata de nuestro punto de encuentro, el cerebro mágico para hacer chispa, para hacer conexión con Hashem. Entonces, si yo quiero a Hashem y lo amo a Hashem, voy a elegir lo que Él me dispuso para que yo me conecte con Él, que son las 248 mitzvot positivas. Y me quiero conectar con Él, y no me puedo conectar de verdad, sino a través de estos 248 mitzvot, que son los 248 miembros del rey mismo, de alguna manera. O sea, Hashem se propuso sus 248 miembros en 248 mitzvot, y nos dispuso estas 248 mitzvot para que nos conectemos con Él a través de ellas. Como está explicado en otro lugar, así dice el Tania. Y el temor, el rigor, es la clave, la raíz, es el origen de las 365 mitzvot que llamamos negativas, no positivas. Y esto es 365 más 248, 613. Porque el que no quiere sublevarse contra el rey, no va a hacer aquello que el rey dijo que no se haga. Entonces el rey dijo, está prohibido hacer esto, está prohibido robar. Entonces si yo robo, estoy yendo contra la voluntad del rey, por lo tanto no lo tengo presente. Y no lo tengo como una realidad, y no lo tengo como una fuente real, y no le tengo miedo, porque hago lo que quiero, y no le tengo aprecio tampoco, porque no se trata de miedo a qué me va a hacer, sino que no me lo tomo en serio. Si te lo tomas en serio, entonces no haces lo que él no él te dice que no hagas, y haces lo que él te dice que hagas, porque a través de hacer lo que él te dice que hagas, y de no hacer lo que él te dice que no hagas, desconectas con él. Te dejó a través de esto un lugar, un punto de encuentro. Quiere decir, el amor es un sentimiento activo que me propone hacer, y por lo tanto trae prácticamente las mitzvot activas, 248 mitzvot activas, y el temor es un sentimiento pasivo de abstención, abstenerme de hacer. Por lo tanto, trae principalmente las cuestiones de cuidados e impedimentos de transgredir aquella voluntad que Hashem propuso en las mitzvot no positivas, negativas. Pregunta para tener en cuenta: ¿por qué, si yo a ustedes les digo ahora, a partir de esta introducción, de que las mitzvot son las vestimentas divinas y que el pensamiento, palabra y acción son las vestimentas del alma humana, o sea que el alma se viste y desviste a través de estos acciones, palabras, pensamientos, ¿cuán importantes son? Y vamos a hacer la pregunta, ¿qué es más importante en la persona? ¿La ropa que uno usa o la persona en sí misma? Y seguramente que
Ustedes van a decir, ¿cuál es la pregunta? Es obvio, la ropa es lo de menos, la pilcha es lo de menos, lo que importa es la persona que está dentro. ¿Para qué sirven las ropas si no hay persona? Un espantapájaros en la ropa. Lo que importa es lo que está dentro. Y las ropas están al servicio de la persona. Yo digo, no, mira, elegí en realidad, como la pierna no entraba bien en el zapato y tengo que ajustarme, el zapato es muy lindo, voy a ponerme un zapato que no me entra en el pie. No, el pie es lo más importante. Si el zapato te entra, te lo pones, si no te entra, comprate otro. Si es así, ¿qué es más importante? El intelecto, los sentimientos de la persona, que son la estructura, el cuerpo del alma, o los medios de expresión que tienen, las tres vestimentas del alma. Y lo mismo, ¿qué es más importante? Digamos que hay una persona que transmite los pensamientos de un gran sabio. ¿Quién es el más importante? ¿El gran sabio o la persona que transmite los pensamientos? Obviamente iba a decir el gran sabio. Y si aparentemente la mente, el intelecto y los sentimientos son lo principal, y la expresión de las palabras y de las acciones son solamente la vestimenta de este alma que se manifiesta y se expresa a través de ellos, entonces la pregunta es, aparentemente, ¿sería lo más importante ser, como dijimos antes, dati, soy judío en el corazón, soy judío en lo que siento? No importa lo que haga o no haga, lo que más importa es el sentimiento, o lo que yo entienda. Y acabamos de decir que ante ese planteo de qué es más importante, dijimos, lo importante es que haya acción, o hacer las cosas. Y la respuesta es que los puntos de la perspectiva para esta pregunta, ¿qué es más importante? Si la emoción, los sentimientos que uno tiene, o la acción, hoy uno va a decir la acción es lo principal, y otros van a decir que es más importante la emoción, lo que uno siente, o la parte intelectual, y que la acción es solamente algo superficial. Entonces, esto es lo que el Tanya nos propone para avanzar un poco. El Tanya nos dice una respuesta determinante, y vamos a leerlo de adentro para terminar el shiur de hoy. He aquí las tres vestimentas aquellas de la Torá y de las mitzvot, a pesar de que son llamadas vestimentas para el alma, para el espíritu, para la neshama, con todo eso es más grande y es más elevada su virtud infinitamente sobre la virtud del Ruach Neshama, del espíritu y del alma mismas. Como está escrito en el Zohar, que la Torá y Hashem están conectados y son uno solo, quiere decir que la Torá, que es la sabiduría y la voluntad divina, es como Hashem mismo. Y por lo tanto, a través de esta acción, obviamente que trasciende al alma misma. Es verdad que en forma general el sentimiento y la emoción y el intelecto son más importantes que las tres vestimentas, pero en el caso del alma divina, hay una virtud en la vestimenta que a través de ello puedo estudiar y puedo conectarme con Hashem directamente, porque Hashem y la Torah son uno solo. Bueno, hasta acá el shiur, vamos a terminarlo este concepto más la semana que viene. En el fin del capítulo 4 del Tanya, y comenzaremos también el capítulo 5.